¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias, donde vamos a revisar las principales informaciones legislativas que marcaron esta jornada día miércoles 16 de mayo, mitad de semana. Hay mucha actividad legislativa de comisiones, sala de sesiones y mucho más que vamos a revisar. Estos son los titulares de hoy. Comisión de Educación del Senado recibió a representantes de universidades para analizar el acoso sexual, equidad de género y sexismo. Banco Central da cuenta de aumento en el endeudamiento de los hogares chilenos en un nuevo informe de estabilidad financiera. En sesión especial, Sala del Senado abordó atribuciones, rol, control preventivo de las leyes del Tribunal Constitucional. Y crece el endeudamiento de los hogares en Chile, según las cifras entregadas hoy por la Comisión de Hacienda de parte del Banco Central respecto al nuevo informe de estabilidad financiera de todos los chilenos. ¿De qué se trata? Lo revisamos en el siguiente informe. La vivienda es el principal motivo de endeudamiento de las familias chilenas. Si bien la deuda de los hogares ha aumentado en línea con el crecimiento del país registrado en el Producto Interno Bruto, tanto el número de deudores como el costo del crédito ha subido. Esto se muestra principalmente en el tramo de ingresos medios y altos. En los hogares con ingresos entre 250.000 y 400.000 pesos también se registra un aumento de mora, pero por consumo, que alcanza el 24% de los ingresos. Siempre es preocupante cuando la deuda de los hogares tiende a ser más alta, porque naturalmente si las familias por distintas razones, porque pierden el empleo, porque hay una disminución de los ingresos, deja de pagar, finalmente también pueden poner en riesgo a la propia banca. Esto porque también se detectó que el 29% de los deudores de créditos hipotecarios tienen más de una hipoteca y el 9% tres o más. Grupos calificados como inversionistas minoristas, cuyos créditos dependen del pago de un arriendo. Si el mercado laboral se deteriora, esto puede provocar problemas tanto a las familias como a los bancos. Una situación a monitorear, según explicó Mario Marcel, presidente del Banco Central, en la exposición del informe de estabilidad financiera ante la Comisión de Hacienda del Senado. Además, que existe una carencia de un registro de deuda consolidada, lo que provoca que el sector bancario no comparta información con casas comerciales o cooperativas. Nosotros enfatizamos la importancia de avanzar en algo que lleva mucho tiempo de discusión en el Congreso, que es la idea de tener un sistema que permita consolidar las deudas, mejorar la información de los deudores, reducir los niveles de riesgo y por lo tanto darle más estabilidad al sistema financiero chileno. Sistema que con la ley de bancos podría salir fortalecido, más aún si se contempla exigir a ciertos bancos un aumento de capital que les permita enfrentar de mejor forma un escenario complejo. Creo que nos va a permitir evaluar de mejor forma no solamente la urgencia de sacar adelante la nueva ley de bancos, sino también de cómo permitir que el sistema financiero en su conjunto o de oferentes puedan socializar mejor información. El Banco Central describió la situación financiera actual como de estrés severo. Pese a que corresponde a una condición histórica, no significa que no deba abordarse, sobre todo ante los vaivenes o guerras comerciales que pueden producirse en el exterior y que, por cierto, afectarían la economía nacional. El informe, que por primera vez se presentó al Senado, también reveló una tendencia de disminución en la deuda de las empresas, las que se encuentran en mejor condición para realizar inversiones. Seguimos avanzando en otras informaciones. Hoy la Comisión de Educación y Cultura analizó con rectores de universidades y también representantes de establecimientos la situación de acoso sexual. Se lo preguntamos todo a la periodista Valeria Cabello, a quien ya vemos en pantalla. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estuvo esta jornada? ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches, una jornada bastante intensa porque recordemos que paralelamente cuando se realizaba la Comisión de Educación y Cultura acá en el Senado, los estudiantes marchaban en las calles en todo el país en contra de la educación sexista y fue precisamente uno de los puntos que se abordó en esta comisión, que de hecho era un acuerdo que se había hecho en la sesión anterior de la semana pasada y que reunió a representantes de las diversas
casas de estudios para hablar precisamente sobre el acoso sexual. Quienes estuvieron durante esta jornada exponiendo, rectores de diversas universidades, como por ejemplo de la Universidad de Chile, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Playa Ancha y también de la Universidad Técnico Federico Santa María. Ellos contaron de qué forma se está abordando esta materia en sus planteles y además cómo se está trabajando en los diversos protocolos para comenzar a implementarlos en el caso de las casas de estudio que no lo tienen. Además, en esta comisión estuvo presente invitadas investigadoras de la red de investigadoras, quienes realizaron un estudio para evaluar cuáles son los protocolos que se han hecho en las diversas casas de estudio. ¿A qué conclusiones llegaron? Que hasta noviembre del 2017 solamente 7 universidades de 60 tenían un protocolo vigente, pero sin embargo ellas igual detectaron que habían algunas falencias, que faltaba reforzar estos protocolos. Por ejemplo, ¿en qué aspectos? Faltaba definir bien lo que es el acoso sexual, también definir lo que son las jerarquías entre los estudiantes y también los funcionarios y además considerar cuáles son las políticas de prevención, porque en muchos casos está de qué forma actuar en el caso de que se denuncie un acoso sexual, pero no se dice de qué forma prevenirlas. Esas fueron algunas entonces de las recomendaciones que hicieron también estas investigadoras. Además estuvo el ministro de la cartera, el señor Gerardo Varela, quien se refirió respecto a qué forma está tratando este tema el ministerio. Ellos dijeron que ya cuentan con herramientas, por ejemplo, la educación básica, también en la educación media y además han distribuido otro tipo de protocolos en la educación superior y que van a seguir supervisando eso, y además comprometió que se va a reunir prontamente con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género también para trabajar en esta materia. Un apoyo transversal en este punto de los parlamentarios que componen esta comisión, y de hecho yo los quiero invitar ahora a que revisemos parte de las declaraciones. La educación debe hacer un aporte sustantivo a terminar con estas prácticas patriarcales, a avanzar a una educación no sexista y establecer también condiciones claras de reconocimiento, de respeto y de garantizar las libertades de todos quienes van a las instituciones educacionales. Los protocolos son un aspecto de aquello. Lo que necesitamos son protocolos de acoso sexual en todas las instituciones de educación superior, y yo creo que este no es un tema donde tengamos diferencias políticas. Tampoco creo que sea un tema donde ayude que lo transformemos en una discusión de política pequeña. Acá nosotros tenemos un tema que transversalmente nos parece tremendamente relevante. A nivel de educación superior, lo que hemos conversado con la ministra de la Mujer, doña Isabel Pla, es hacer una mesa en que junto con todos los rectores empecemos a trabajar de manera de, respetando la autonomía de las universidades, que efectivamente los protocolos y las sugerencias que ha hecho el Mineduc tenga vía real. Hemos propuesto al Ministerio, por ejemplo, la promulgación inmediata de la ley de universidades estatales, lo cual ya de por sí cambia mucho la situación como el tema puede ser tratado, porque tipifica el delito de acoso sexual, y cambios muy profundos en la educación, en términos de que la educación no sea sexista y que recoja una ruptura con un paradigma que hay que cambiar. Claro, una sesión que además dejó en evidencia cuáles son las materias pendientes en cuanto al acoso sexual en las diversas casas de estudio en educación superior, en este caso, que fue los representantes que estuvieron. ¿Cuáles son algunas de esas materias pendientes? Por ejemplo, lo decían también los senadores, avanzar en una educación no sexista, también poner más énfasis en cuáles van a ser las sanciones para las personas que cometen este tipo de hechos, y además la equidad de género, que sin duda un tema, Betsabe, que va a dar mucho que hablar y que también los senadores de esta comisión señalaron que se va a continuar abordando en sesiones posteriores. Perfecto, Valeria. De hecho, creo que ya tienen establecido una sesión pública con varias entidades que pueden expresar su postura. Un tema que, lo decías tú, está en la palestra pública, no solo el acoso sexual, sino también laboral. Además, no solo de las universidades, sino de todas las instituciones. Renovar los protocolos, modernizarlos. Es muy importante este tema. Así que gracias, Valeria, por toda la información. Vamos nosotros a otras materias de comisiones. Usted sabe lo que es la copropiedad inmobiliaria. Bueno, un proyecto de ley que avanza en la discusión de comisión de vivienda. Lo que se pretende es que los conjuntos habitacionales puedan actualizarse en sus normas de convivencia. Todos los detalles los revisamos en el siguiente informe.
Aproximadamente el 25% de los chilenos vive ya sea en casas o departamentos que están dentro de un conjunto que comparte espacios comunes a la vez que mantienen la privacidad de su inmueble. Se trata de la copropiedad inmobiliaria, un creciente mercado en nuestro país cuyos parámetros es necesario actualizar, como lo sostiene el mensaje en primer trámite que, entre otros puntos, busca promover la organización social, facilitar la toma de decisiones y aclarar los roles de los vecinos. Sin embargo, ante la Comisión de Vivienda que se encuentra realizando audiencias al respecto, pese a los matices de cada actor, hay preocupaciones que se van reiterando, como lo sobrepasado de los juzgados de policía local para llevar procesos de controversia, la necesidad de capacitar a dirigentes y personal municipal, difundir y aterrizar la terminología técnica y, por qué no, establecer una nueva institucionalidad en materia de copropiedad inmobiliaria. Una gran parte de la superficie de los cascos históricos y específicamente de Santiago, sector oriente de Santiago, sector sur poniente de Santiago, van a tener la posibilidad de realizar proyectos en que se puedan mejorar las condiciones de la urbanización o mejorar la calidad ambiental, la calidad de vida ambiental, con nuevas edificaciones que vayan haciendo la renovación urbana. En la región metropolitana las viviendas sociales todas se están construyendo en departamentos, tenemos el tema de Estación Central con los guetos verticales y al final todo depende del juzgado policial local, entonces eso ya se hace insostenible y esperamos que esta ley, esta reforma que creemos que nos va a ayudar, pero la superintendencia de condominio es urgente no solamente para los condominios sociales, sino también para todos los que viven en este tipo de propiedad. Tras los testimonios, el senador Jorge Soya reivindicó nuevamente la necesidad de volver a modelos de mayor participación ciudadana en el diseño de nuevos proyectos sociales de vivienda, como los de cooperativas, propuesta que planteó a propósito del tema del metraje mínimo de los inmuebles sociales y llamó a evitar la venta de terrenos a privados en zonas de límite urbano. Cada campamento de Chile debe ser una cooperativa y ellos tienen derecho a ver número de metros cuadrados de construcción, cómo la paga el cooperado, que puede ser una toma de terreno, en 24 horas se hace en la cooperativa y puede luchar por tener algo digno. Cuando me dicen que no hay terreno, que tuve una pequeña discusión con las organizaciones de empresarios privados, los terrenos están. Yo no creo que haya un país en el mundo que tenga más terrenos de esto. ¿Qué planteo yo? Y se lo estoy pidiendo al gobierno y que sea una ley. Que los terrenos adyacentes a las ciudades viejas no se vendan. Porque hoy en día un terreno se le vende a un privado y después ese privado se lo vende en casa, en edificios. La comisión también se abocó en primer término a escuchar la postura desde la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Obras Públicas sobre el proyecto de pavimentación comunal, también conocido como el de reparación de baches, donde, recordemos, se podrán presentar indicaciones hasta el próximo 4 de junio. Y en Senado Noticias conocemos un poco más de nuestros legisladores que componen esta corporación. En esta ocasión al senador Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso, quien conversó con nosotros respecto a varios temas de la contingencia de actualidad, por ejemplo, sus prioridades legislativas, sobre todo en áreas de educación. Esto y más lo revisamos en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta sección de entrevistas y en esta oportunidad estamos con el primer senador del Frente Amplio, primer senador también de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Senador, ¿qué conclusiones podemos ir sacando de esta sesión especial que tuvo el Senado justamente para revisar un poco las facultades que tiene el Tribunal Constitucional? Sí, a ver, esta sesión la convocamos los comités, las distintas bancadas, desde el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, Revolución Democrática, básicamente de la oposición, para instalar un debate, un primer debate sobre la necesidad de reformar profundamente el Tribunal Constitucional. Creemos que ya llegó la hora, así como se han reformado otras instituciones heredadas, digamos, del periodo de la dictadura militar, como fueron los senadores designados, como fue el sistema electoral binominal. Creemos que llegó la hora de reformar el Tribunal Constitucional. Estamos, de hecho, preparando un proyecto de acuerdo para solicitarle al presidente de la República que busque llegar a un acuerdo con el Congreso Nacional, un gran acuerdo nacional para modificar el Tribunal Constitucional en distintas dimensiones. Hay quienes plantean la necesidad de modificar el control preventivo. Hay quienes plantean también la nominación de los integrantes, de los ministros, ¿no?, del Tribunal Constitucional. El tipo de nominación, se habla de un carácter demasiado militante, demasiado político, con pocos requisitos en términos de académicos, por ejemplo, que sean expertos en derecho constitucional.
También se ha hablado sobre las excesivas atribuciones que tiene hoy día el Tribunal Constitucional en términos que está asumiendo un rol legislativo, ¿no? Que está yendo más allá de lo que las mismas cámaras, digamos, democráticamente legislan. Entonces, creemos que los últimos fallos, sobre todo, han generado una conciencia institucional bastante transversal y ciudadana de la necesidad de reformar el Tribunal Constitucional. Senador, como integrante de la Comisión de Educación, ¿cómo afecta este fallo que hubo respecto a la Ley de Educación Superior a los proyectos que se están tramitando ahora? Porque justamente se está viendo el financiamiento y hay algunos puntos sobre los que ya se han hecho, digamos, algunas advertencias. Usted ha estado en el trámite. ¿Cómo, digamos, ustedes lo afecta, los predispone un poco en esa legislación? A ver, efectivamente el que el Tribunal Constitucional haya permitido, le abre una puerta al lucro, al permitir que los controladores privados con fines de lucro, ¿no? estén en los directorios de las instituciones de educación superior, que al mismo tiempo van a recibir fondos públicos, ¿no? que se supone que son organizaciones sin fines de lucro, pero al tener tú en el directorio un controlador con fines de lucro, deliberadamente con fines de lucro, como hoy día ocurre con grupos económicos, el grupo Loret, claramente eso desvirtúa todo lo que fue el debate legislativo, que tardó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas movilizaciones sociales, por dejar fuera el lucro de la educación. Es decir, hoy día los controladores tienen la posibilidad de retirar utilidades. Echa la ley, echa la trampa, dicen muchos, ¿no? A pesar de que tú regules y restrinjas el lucro en educación superior vía ley, el hecho de que tengas un controlador en el directorio va a buscar los mecanismos, incluso dentro de la ley, ¿no? Como ocurría antes de esta legislación. Por ejemplo, muchos controladores que hacían negocios inmobiliarios, arriendos a precios por sobremercado de sus inmuebles, distintas materias, derechos de autor. Hay distintos mecanismos por los cuales negocios relacionados entre institutos profesionales y universidades, etcétera, donde la plata del Estado, la plata pública, que es de todos los chilenos, que debería ser invertida para financiar, bueno, la gratuidad, que es lo que queremos nosotros, pero además una educación de calidad, pueden ir a parar a los bolsillos de los controladores con fines de lucro, ¿no? Buscando su legítima rentabilidad. Entonces, claramente afecta y distorsiona lo que ha sido el debate democrático, digamos, ¿no? Senador, cambiando un poco de tema, la semana anterior, por ejemplo, la Comisión de Zonas Extremas decidió oficiar al Ministerio de Transportes para que defina si efectivamente va a modificar su política portuaria en cuanto a los tributos. Valparaíso podríamos decir que es un emblema en este tema. ¿Qué esperan ustedes que haga el gobierno? Entiendo que también se está trabajando en una bancada con diputados y senadores junto al alcalde Charp para poder ir presionando en este tema, que es relevante. No sé si usted está más por una propuesta de que esos recursos sean 50 y 50, como lo dicen las municipalidades, 50 para el municipio, 50 para el gobierno regional. ¿Cuál es la idea que más le acomoda respecto a este tema? Sí, a ver, esta es una demanda histórica, de hecho muchos alcaldes lo han planteado, ¿no? Hace mucho tiempo que los puertos tributen en las ciudades y regiones donde operan, digamos, ¿no? Se producen grandes transacciones financieras, mucho intercambio comercial en los puertos y podrían dejar un porcentaje de toda esa actividad económica, digamos, que quede para el desarrollo local, ¿no? El alcalde Charp ha planteado esto con mucha fuerza, nosotros lo planteamos también en la campaña parlamentaria, yo estuve reunido hace muy poco con el alcalde y queremos relanzar esa campaña, ¿no? Y yo creo que es una demanda que hace sentido transversalmente. Yo he conversado con los senadores de la Quinta Región, el senador Kenneth Pugh, con Lagos Weber, yo directamente no, pero Kenneth lo hizo con Chaguán. En el fondo, hay senadora Isabel Allende, podríamos estar los 5 senadores de la región de Valparaíso de acuerdo en el principio central que está detrás, ¿no? Que los puertos tributen en las ciudades y en la región, ¿no? Acá en la región de Valparaíso tenemos el puerto de San Antonio, tenemos el puerto de Valparaíso, 2 puertos más importantes del país, también puertos secos, ¿no? La zona de Quintero, de Aconcagua exactamente, está el puerto de Quintero también. Entonces, la verdad es que, claro, si bien se ha hablado de la ley Valparaíso, que es lo que acuñó el alcalde Charp, es una ley de puerto, una modificación a la ley de puerto y avanzar en descentralización fiscal, ¿no? Tributaria. Nosotros estamos barajando la posibilidad de presentar una propuesta incluso transversal, como decía, con los senadores, los 5 senadores, poder ir a hablar con el ministro de Hacienda, es algo que estamos
conversando informalmente por ahora, queremos ir a conversar con él. Hay algunas propuestas ya presentadas por el mismo senador Lagos Weber hace algunos par de años. Yo estoy abierto no estoy casado, digamos, con una propuesta concreta de qué porcentaje, ¿no? Estoy abierto a discutir técnicamente, hay distintas posiciones, pero yo creo que el principio de fondo es que dejen recursos para el desarrollo local la actividad portuaria. Y eso se lo queremos ir a presentar al gobierno. El gobierno ha dicho que quiere ser el gobierno de las regiones, el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, yo creo que esta es una manera de concretizar esta demanda. Y lo mismo, yo también formo parte de la bancada regionalista, con una serie también de senadores transversal, el señor Guillé, Adriana Muñoz, etcétera. Ayer hicimos un punto de prensa, de hecho, una bancada regionalista, y eso también es parte de lo que queremos trabajar desde esa bancada, digamos. Senador, le agradecemos por haber compartido con nosotros estas ideas en materia portuaria, en educación, también lo relevante que resulta el debate actualmente respecto al Tribunal Constitucional. Perfecto, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Nosotros ahora volvemos con ustedes, seguimos con más en Senado Noticias. Ahí teníamos la entrevista con el senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre. Habló varios temas, usted la puede repetir a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en TV Senado Chile, la puede repetir, y también este fin de semana en nuestra programación. Los invito ahora a revisar senado.cl respecto a una sesión especial que hubo durante esta jornada. La revisamos de inmediato sobre el análisis del actual Tribunal Constitucional. El Senado realizó una sesión especial, los congresistas se refirieron a la conformación del organismo, el control preventivo de las leyes y el papel que ha asumido su actual presidente desde distintas ópticas. Todos abogaron por el respeto a la Constitución. Más detalle vaya a senado.cl con toda la información, por supuesto, de esta jornada. Con esto me despido, soy Betsabe Fuentes. Siga la grata compañía de nuestro canal.